y sociedad que, como saben y como siempre repito y agradezco, desde el principio, desde hace muchos años, dirige el profesor José Luis García Delgado, siempre manteniendo además el listón altísimo. Hoy tenemos a Pol Morillas, también viejo, no por viejo, sino por antiguo o histórico colaborador de esta casa en distintos programas. Has participado como ponente ya en la cátedra, hemos presentado algunos informes del CIDOB que tú diriges y estamos encantados de tenerte aquí. Por supuesto, José Luis, como siempre, el profesor García Delgado te presentará. Y hoy hablaremos de un tema que además está en el candelero, ¿no? Tristemente está en el candelero. Europa después del coronavirus, una mirada desde la geopolítica. Me refiero sobre todo a la geopolítica. Lo del coronavirus ya, lo de que esté o no en el candelero, no sé si es después o durante el coronavirus, pero la geopolítica, como comentábamos antes, estamos en un momento particularmente delicado, con lo cual estás, como se dice ahora, de tendencia incluso, ¿no? Sin pretender frivolizar ni mucho menos, todo lo contrario, pero seguro que estamos todos deseando escuchar cómo ves toda la situación. Y sin más, quiero reiterar simplemente una vez más las gracias a José Luis por este programa que forma parte importante de la oferta cultural de CaixaForum, este espacio de debate y este espacio de cátedra y de lección magistral en la que siempre especialistas muy reconocidos en su campo pues nos traen los temas que son más delicados en el momento para nuestras preocupaciones como sociedad. Así que sin más, gracias de nuevo, José Luis, gracias, Pol, por haber venido y, José Luis, te paso la palabra. Muchas gracias, querida directora, y muy buenas tardes a todos ustedes, amigas, amigos, señoras, señores. Muchas gracias soy yo el que tiene que estar agradecido por la acogida que se nos brinda siempre en este gran centro cultural que es CaixaForum Madrid, querida Isabel, y agradecido a ustedes por seguir la programación de la cátedra y por su presencia, de verdad, muchísimas gracias. Por unas u otras razones acabamos siendo pocos a lo largo de todo el curso, pero eso, bueno, vamos a aprovechar, como les he dicho alguna otra vez, vamos a aprovechar que somos menos en número, pero quienes están ustedes aquí muy interesados y podemos hacer casi un régimen de seminario, ¿no? Después de la exposición, un coloquio con todos ustedes, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias y tuvimos la última programación, la última actividad de la cátedra fue los 2 últimos días de noviembre pasado y el primer día de diciembre, otra tanda de clases magistrales sobre lo que se acaba lo que convencionalmente se habla de la generación perdida, aquella que en un tramo determinado de edad, cuando están a punto, digamos, de terminar procesos de formación o entrada en el mercado de trabajo, pues está entre las dos crisis, la que comenzaría en el 2008 y la que después llega con la pandemia, que lo hizo este profesor italiano, Fabrizio Bernardi, y retomamos ahora. Estaba inicialmente programado, ¿verdad?, para esto. Pol estaba inicialmente programada para enero, pero también por las circunstancias vamos a demorarlo un poquito, a ver si a mediados de febrero ya tenemos un poquito más de holgura un poco en medidas sanitarias y restricciones y demás, y afortunadamente las cosas están mejor que estaban en enero, ¿no? Aunque haya que seguir siendo cautelosos, desde luego. Y les anticipo que la próxima convocatoria aquí en CaixaForum va a ser a mediados, dentro de 5 semanas, a mediados de marzo, 2 días solo, un curso magistral de 2 días, pero de otra persona como Pol Morillas, que ha repetido varias veces en esta tribuna, porque realmente, pues claro, es un lujo, ¿no?, siempre tener a personas que son muy competentes en sus materias y que tienen disponibilidad de tiempo para pasar por aquí. Será Victoria Camps, esta catedrática de filosofía ética, de filosofía ética.
o de ética, antes se llamaba de ética sin más, ¿no? El profesor José Luis Aranguren, del que todos se reconocen discípulos de primera, segunda o tercera, era catedrático de ética sin más, no de filosofía ética. Bueno, filosofía ética, sobre un tema sobre el que ha publicado, vamos, les anticipo a ustedes un poco para suscitarles su interés, ella acaba de publicar un libro, bueno, hace ya unos pocos meses, sobre el valor del cuidado, ¿no? El derecho a ser cuidado y el deber a cuidar, ¿no? Que es un tema en una sociedad con una composición por edades como la nuestra, es un tema absolutamente fundamental, ¿no? De ir creando conciencia y de ir articulando después jurídica y materialmente este valor del cuidado, ¿no? Y lo vamos a ir combinando, y ya con esto termino la introducción, vamos a ir combinando las convocatorias en CaixaForum, ojalá que con más frecuencia de las que vamos a poder hacer en este cuatrimestre que ahora empieza, las vamos a ir combinando con convocatorias en el otro auditorio que está situado en Castellana 51, en un edificio de CaixaBank, que es donde empezó la cátedra, efectivamente. Allí durante 3 o 4 años, hasta que CaixaForum se levantó, pues hicimos la actividad de la cátedra allí. Vamos a ir combinando convocatorias allí, convocatorias allí. Las de allí tendrán más un contenido más económico que las que puedan tener aquí, que sin restarle, vamos, sin dejar de hacer cosas también con enfoque y de análisis, desde un punto de vista analítico de la economía, pero en fin, un sentido un poco más amplio, ¿no? La cátedra es de economía y sociedad y por tanto un poco como en la gran obra de Max Weber, ahí caben todos los órdenes casi civilizatorios, ¿no? Entonces allí la próxima convocatoria, se lo digo por si alguno de ustedes estuviera interesado, díganmelo, porque allí el aforo está cubierto en principio, pero en fin, siempre hay un margen. Será un coloquio, un debate, un coloquio entre Emilio Ontiveros, dos grandes buenos economistas. Lo que pasa es que yo empezaba por Emilio Ontiveros, que es el mayor en edad, y después Enrique Fernández, acerca de el título que hemos puesto, que queremos que sea ilustrativo: recuperación. ¿Qué recuperación? Oportunidades y cautelas, ¿no? Entonces eso será el 28 de este mismo mes, el 28 de febrero. Y bueno, nada más, como ha dicho Isabel, Pol Morillas es ya, para nuestra suerte, pues bien conocido en esta tribuna y por parte de ustedes también, muchos de ustedes. Participó en un coloquio con Emilio Lamo sobre la frontera sur de Europa en febrero del 19, justo hace ahora 3 años, y precisamente en Castellana, ¿no? en el auditorio de Castellana. Pero aquí, un año después, en febrero del 20, le gustan los febreros a Pol, ¿no? Nos dio un curso magistral, alguno de ustedes lo recordaba, José Carlos Pacheco hace un rato lo hablaba con él, la Unión Europea ante el cambio de orden internacional. Isabel también lo recordaba hace un momento, que fue un curso magnífico, y claro, como son estupendos, pues siempre le decimos a ver cuándo tienes otro hueco y programamos una nueva cosa, ¿no? El tema de hoy diciéndolo en términos orteguianos, es el tema de nuestro tiempo, ¿no? El tema de la polaridad, el tema de la polarización en tiempos de desigualdad, en tiempos de exacerbación de lo identitario, ¿no? Entonces, este es el tema de hoy, ¿no? Que detrás de lo cual están acontecimientos tan graves como los que estamos viviendo estos días, efectivamente, con relación a la Europa del Este, ¿no? En la geografía de la Europa del Este, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Pol. Él es politólogo de formación, dirige lo que hasta cierto punto es el CANO en Cataluña, en Barcelona, el CIDOD, el Centro Internacional de Información de Cataluña y de Barcelona, el CIDOB, y ahí hace investigación, forma equipos, dirige equipos, extraordinario, ¿no?
tiene una producción además estupenda, ¿no? De tanto de lo que son documentos de investigación propiamente dicho, y después él no rehúye la divulgación. La última prueba es, lo habrían visto ustedes en la prensa de ayer, un faldón en un diario de circulación nacional acerca de lo que llamaba los 3 planos o 3 niveles de incertidumbre con relación a la crisis de Ucrania, ¿no? Yo me lo he traído, como ven, leo a Paul subrayándolo, ¿no? Y anotándolo, ¿no? Así que nada, les decía, para la cátedra es una suerte contar con su disponibilidad, ¿no? José Carlos Pacheco, que antes he editado, pues me ha facilitado uno de los últimos informes del CIDOB, ¿no? El mundo en 2022, que es un poco perspectivas para el mundo, ¿no? 10 temas que marcarán la agenda internacional, un ejercicio un poco de perspectiva, ¿no? Este es el tipo de trabajos que hacen en el CIDOB, que este Centro de Información y Documentación Internacional de Barcelona, ¿no? Que dirige Paul Morillas. Pues vale, sin más, y perdón porque me he extendido mucho. Paul, tú tienes la palabra. Ya saben que nuestro compromiso es terminar 1:30, a las 8:30, pero a ver si nos deja tiempo al coloquio, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues José Luis, la verdad es que junto con los comentarios de Isabel, sí, me voy a quitar la mascarilla, si me lo permitís, porque sí, hablar un rato sin mascarilla se agradece. Nada, decía que entre José Luis e Isabel me han ruborizado y ahora no sé si voy a estar a la altura de las expectativas respecto a todo lo bueno que se ha comentado en esta introducción y sobre todo también tomando en consideración el tema que nos ocupa, ¿no? Y que nos ocupará hoy, mañana y pasado, sobre ese triángulo que forma la Unión Europea, el mundo y la Unión Europea en el mundo, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy y en las próximas 2 sesiones, ¿no? Y es efectivamente un tema que, por supuesto, se prepara, pero después quisiera improvisar en el buen sentido de la palabra, es decir, compartir inquietudes, porque efectivamente es lo que en inglés llaman un moving target, ¿no? Algo que cuesta apuntar porque se va moviendo y va desarrollándose todos los apuntes que vamos a hacer mientras hablamos, mientras discutimos esas cuestiones, ¿no? Y por lo tanto para mí es un placer volver a colaborar con la cátedra. Es realmente un lujo porque da algo que muy pocas veces se da a personas como yo, que es el tiempo y el espacio de pensar, articular unas sesiones de manera coherente y tratar también, como bien decía José Luis al principio, de divulgar y de hacer trasladar el conocimiento internacional, en este caso, a la sociedad interesada, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sin tener que quedarnos, aquellos que nos dedicamos a la investigación, en nuestras torres de marfil, ¿no? Sino tratar de convencer mediante el ejemplo de la importancia de los temas que vamos a tratar. Y por lo tanto, valga de nuevo el agradecimiento a José Luis y a Isabel por la acogida de nuevo en este magnífico CaixaForum. Dicho esto, he planteado las 3 sesiones, como decía, en ese triángulo que dibujaremos a lo largo de las próximas horas. La primera sesión, la de hoy, es la relativa a las fracturas internas de la integración europea. Es decir, hoy vamos a mirar hacia adentro, vamos a mirar el estado de la Unión Europea, cómo ha respondido tras más de una década de crisis y de desarraigo en torno a la idea original de la integración europea, para que eso nos sirva como punto de partida, como plataforma para ver efectivamente si realmente la Unión Europea puede ser un actor internacional de peso, puede hablar de igual a igual con el resto de actores internacionales, que eso será el tercer día, y mañana nos detendremos en el estado del mundo, es decir, cómo es aquello que vemos fuera de nuestras fronteras y cuáles son las principales líneas de fractura que, por supuesto, condicionarán a la Unión Europea como actor internacional. Así que esas son las 3 sesiones, las fracturas internas hoy, el estado del mundo tras el coronavirus mañana y puede ser Europa una potencia geopolítica. Con el objetivo, decía, de estudiar la Unión Europea tanto internamente como
externamente. Nos detenemos hoy entonces en el estado de la Unión. Cómo está la Unión Europea tras esas fracturas internas. Y vamos a hablar de el pozo que han ido dejando durante los últimos tiempos, la última década o incluso un poco más de la última década, las distintas y consecuentes crisis económicas, financieras, de democracia, de migraciones, el Brexit, el coronavirus, todas esas crisis que han hecho que la Unión Europea lleve mucho tiempo focalizando su atención y la atención de sus líderes en casi sobrevivir, en casi tratar de ser relevante y continuar siendo relevante en el orden internacional. Y veremos cómo, a pesar de estos episodios de crisis recurrente, que como digo han dejado su pozo todos y cada uno de ellos, Europa persiste, pervive y es resiliente como idea. Es decir, Europa todavía importa, por un lado, pero por el otro sigue siendo relevante como actor con el cual nos tenemos que fijar a la hora de determinar el estado del mundo. Eso, sin embargo, tomando en consideración que, por supuesto, estas crisis han ido dejando mella, han ido teniendo consecuencias sobre la fortaleza del proyecto, ¿no? Y por lo tanto es una Europa resiliente, pero también una Europa fracturada, con distintas fracturas. Todo esto es lo que vamos a ver hoy y dejar un cierto tiempo, si es posible, para el coloquio. Así que empezamos por el principio, el punto de partida, que es que a cada crisis europea hemos visto, al poco tiempo, una bajada en el interés hacia la Unión o la mirada positiva hacia el estado de la Unión, hasta el Brexit. Y aquí es lo interesante. Si vemos estos datos de aquí, vemos que las dos crisis principales, la crisis del euro... Uy, claro, es que yo he dicho que me levantaría y no me he levantado. ¿Me permitís, José Luis e Isabel? Porque así me vais y voy a poder puntear mejor. Si vemos este puntero... por ahí. La crisis del euro de 2008 y la crisis migratoria de 2015, 16, etcétera, etcétera, lo que vemos es que claramente, después de cada episodio de crisis, lo que hay es una bajada de interés en la Unión Europea, una bajada de la imagen de la Unión Europea. Es la consecuencia lógica de una crisis. Cuando un proyecto político, como es la Unión Europea, se encuentra en un momento de cuestionamiento generalizado, porque no se considera suficientemente efectiva o porque aparecen fuerzas políticas que hacen de su bandera el cuestionamiento de la Unión Europea, la opinión pública responde en consecuencia. Y por lo tanto, tras la crisis del euro se considera la mirada positiva hacia la Unión, la línea azul, baja porque se considera que no está en buen estado de salud. Lo mismo, después sube un poco cuando se empieza a superar la crisis del euro y hasta la crisis migratoria, momento en el que también, dadas las decisiones o las falta de decisiones sobre la gestión de la crisis migratoria, vuelve a bajar el apoyo a la Unión Europea. Y por contraposición, como es lógico, la línea roja, la de desaprobación de la Unión Europea, sube tras cada una de las crisis. Pero decía hasta el Brexit. El momento en el que nos planteamos realmente, a pesar de esas dos crisis anteriores, si la Unión Europea es o no es una buena idea. Y aquí, curiosamente, tras el Brexit, vemos un repunte en el apoyo de la Unión Europea, lo que hemos llamado la vacuna del Brexit, y después me detendré en esa cuestión. Y del mismo modo, tras el coronavirus, aunque todavía estamos sujetos a él, como bien saben, también hay una cierta percepción positiva de que la Unión Europea sirve para algo, tiene una razón de ser. Y eso es así de manera recurrente en casi todos los principales países de la Unión Europea. Es decir, eso eran las cifras agregadas, las de la diapositiva anterior, para el conjunto de los países de la Unión Europea. Esas son las cifras para países destacados de la Unión Europea. Y vemos que en los años 2013, 2014, 2015 aproximadamente, es el momento en el que la Unión Europea se encuentra en el peor de sus estadios de aceptación o de visión positiva. Y eso es consecuencia, será consecuencia durante 2015 y 2016 de la crisis de los refugiados, pero es consecuencia de esa acumulación de sensación de crisis que ya venía dada desde 2008-2010 con la crisis del euro. Cada país, por supuesto, tiene sus circunstancias
y no nos detendremos, aunque podemos hacerlo luego, en algunos de ellos, pero en general nos da esa imagen un tanto negativa del grado de, o la opinión favorable, hay algunas diapositivas en inglés, pero voy a ir traduciendo, el grado de opinión favorable sobre el estado de la Unión Europea. Y esto es relativo tanto a la situación durante la crisis económica como la crisis de los refugiados, con una diferencia, y ahora me detendré un momento en eso. En la crisis económica y financiera de la crisis del euro, vemos claramente que hay una serie de países que desaprueban o no aprueban la gestión de la Unión Europea de la crisis del euro. Y no os sorprenderá, por supuesto, que los países que menos aprueban esa gestión de la Unión Europea son también los países que se han visto más perjudicados por el desarrollo de la crisis, en primera instancia Grecia e Italia. España, detrás de Francia, que siempre tiene una visión positiva en general la población de la Unión Europea, pero que aún así, tras la crisis del euro, había una mayor parte de la ciudadanía que consideraba que la Unión Europea no lo estaba haciendo bien durante la crisis económica. Y en cambio, en países como Alemania o como Polonia, que todavía estaba en la senda de crecimiento, gracias precisamente a la pertenencia a la Unión Europea, continuaban considerando que la aprobación era mayor que la desaprobación. Es decir, que la Unión Europea lo estaba haciendo bien. Y aquí nos podemos empezar a ver por qué, tras la crisis del euro, hay una fractura que empieza a emergir y que todavía está entre nosotros, entre el norte de Europa, o los países que se llaman acreedores, los países que están en mejor situación económica y financiera y que por lo tanto se pueden endeudar por sí solos con más garantías, y esos países que tienen una capacidad de endeudamiento mayor ven en general el estado de la Unión de manera positiva, mientras que los países que se han visto claramente perjudicados, como los del sur, por la crisis del euro y con menos capacidad de endeudamiento, ven, por lo tanto, en la gestión de la Unión Europea algo negativo. Y esa fractura que empieza a emerger en 2008-2010 entre el norte de Europa, simplificando siempre, pero entre el norte de Europa y el sur de Europa, cambia totalmente de manera de percepción durante la crisis migratoria, la crisis de 2015-2016, en el que precisamente hay muchos países que antes aprobaban la gestión de la Unión Europea durante la crisis económica, como Alemania, con la crisis de refugiados, crisis migratoria, empiezan a pensar que quizá la Unión Europea ya no es tan buena idea. E incluso países como Polonia, que antes estaba en el lado de aprobación de la respuesta económica a la crisis, empiezan también a decir que la Unión Europea no es tan buena idea, Polonia con un 65% de visión desfavorable en la gestión de la crisis migratoria. Lo mismo para Hungría, lo mismo para Alemania, como decía, es decir, y también en primera instancia los países como Grecia e Italia. Y aquí hay una convergencia no tanto en términos económicos, sino en términos de percepción de amenaza del fenómeno migratorio sobre los países. Ya sea de percepción de amenaza porque los migrantes en ese momento llegan sobre todo a las costas de estos países, Grecia e Italia, sobre todo en primera instancia, o porque hay una ansiedad colectiva de la población en los países que creen que esos migrantes llegan a Grecia e Italia, pero no quieren quedarse en Grecia e Italia, sino que van a ir a los países más ricos, con más posibilidades, como Alemania o Países Bajos. Esa divisoria norte-sur que surge durante la crisis económica pasa a ser, sobre todo, también una divisoria entre el este y el oeste de Europa, con los países llamados de Visegrado por el grupo que forman entre ellos, claramente contrarios a la manera como está gestionando la Unión Europea la crisis migratoria, y países como Alemania, que a pesar de que hay una mala percepción de la Unión Europea, decide, Merkel en su momento como canciller, esa política de puertas abiertas hacia el fenómeno migratorio. Y eso crea una tensión adicional que, si bien antes la Unión Europea estaba dividida entre el norte y el sur, pasa a estar dividida entre el este y el oeste.
al fin y al cabo, una fragmentación todavía mayor de la Unión Europea y de los países de la Unión Europea entre ellos. Y estas dos fracturas, la fractura norte-sur y la fractura este-oeste, vamos a seguir arrastrándolas durante muchos años, más allá de 2015-2016, incluso hasta hoy. Me referiré al estado de Hungría y de Polonia un poco más tarde. Sin embargo, hay que diferenciar, y eso es muy importante, entre la percepción de la ciudadanía en su conjunto respecto de la Unión Europea, de la percepción o de la actuación de los países y de sus gobiernos respecto a la Unión Europea. Y esta primera distinción es interesante. Mientras que los ciudadanos creen que todavía, en términos generales, salvo en los peores momentos de crisis, 2013, 2014, 2015 y demás, que la satisfacción con la Unión Europea todavía está en general por encima y va subiendo hasta día de hoy, también es cierto que hay una desafección general con la democracia en sus países respectivos. Es decir, hay más o menos una percepción que es equilibrada respecto a la democracia europea o la manera como la democracia en Europa funciona, pero una percepción negativa de cómo la democracia funciona en los propios países. No todos ellos, por supuesto, en Suecia, que es casi siempre una excepción para todo lo bueno, pues eso no es así, pero en muchos países hay unos altos grados de desafección hacia la democracia. Y este debate es un debate que podemos retomar después, sobre la democracia europea versus las democracias nacionales. Esa crisis de la democracia, esa percepción de que algo no funciona en nuestros sistemas de toma de decisiones, es algo que recurrentemente va teniendo lugar, sobre todo cada vez que hay una crisis económica o de refugiados o de cualquier otro calibre. Y está claramente relacionado con el aumento, como se pueden imaginar, de las fuerzas más euroescépticas y de las fuerzas más populistas. ¿Qué nos dicen estos datos de aquí? Que precisamente entre las personas que tienen una peor percepción del estado de la democracia, más probabilidades hay que también consideren que la Unión Europea es algo malo. Es decir, lo digo de otra manera, si a un encuestado se le pide, ¿usted está satisfecho con la manera como la democracia funciona en Europa o en su país? Y dice, no estoy satisfecho, es muy probable también que lance todos los males de esta insatisfacción hacia la Unión Europea, hacia Bruselas, hacia aquellos que nos gobiernan sin que nosotros sepamos lo que deciden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a más desafección democrática, más desafección por lo que respecta a la Unión Europea. Y del mismo modo, aquellos que tienden también a votar más a fuerzas populistas son también aquellos que perciben no solo un problema con la Unión Europea, sino un problema con la democracia en general, ya sea en el plano europeo o en el plano nacional. Es decir, en Suecia, los que votan a los demócratas de Suecia, es el nombre del partido oficial, también acostumbran a tener una visión negativa sobre el estado de la Unión y el estado de la democracia en su propio país. Y esto explica por qué desde 2007, antes de la crisis del euro, hasta 2017, después de la crisis de refugiados, ha ido en aumento en muchos países europeos el voto para fuerzas anti-Unión Europea, populistas. Nos podemos detener después en la definición si queréis. Mientras que en 2007 el mapa está teñido sobre todo de fuerzas políticas pro-europeístas, en 2017 las fuerzas anti-europeístas han ido ganando terreno en casi todos los países, y en particular en algunos muy concretos, como no os va a sorprender, en el Reino Unido, con el UKIP en primera instancia y después con los conservadores británicos que también adoptan la agenda del Brexit como una agenda propia, o en países como Italia, donde hasta hace relativamente poco, ahora tenemos a Mario Draghi, pero antes teníamos una alianza entre la Lega y el movimiento Cinque Stelle.
y también, evidentemente, en particular, en todos los países de la Europa central y oriental, que son aquellos países que llamamos, que han ido teniendo mayores regímenes iliberales o democracias iliberales. Nos detendremos luego en esto. Pero no es solo una cuestión de el mapa se tiñe de más euroescepticismo, el mapa se tiñe más de rojo, como vemos aquí. Es también una cuestión de que el centro político, las fuerzas políticas tradicionales, que han sido mayormente europeístas, en su gran medida en todos los países europeos, también sufren de esa contestación democrática a la que hacía referencia anteriormente. ¿Y cómo sufren? En primera instancia, con una reducción del número de asientos que ocupan esas fuerzas en sus parlamentos nacionales respectivos, es decir, el centro-izquierda, perdón, que no domino mucho esto, el centro-izquierda va perdiendo desde 79 hasta 2014 número de representantes en los distintos parlamentos y también en el Parlamento Europeo, y el centro-derecha también del 42% hasta el 29%, que va perdiendo también masa de votantes en los últimos 30 años aproximadamente. Y mientras que la izquierda más izquierda tiene una representación bastante continua a lo largo del tiempo, menor que la que tenía en 79, pero relativamente continua a lo largo del tiempo, lo que sí sube claramente son las fuerzas de extrema derecha, a la derecha de la derecha, ¿no? Y esto tiene dos consecuencias, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, insisto. Una de ellas es la fragmentación de los arcos parlamentarios. A día de hoy es mucho más difícil formar mayorías en los países de lo que era hace 20 años o 30 años, ¿no? Cuesta mucho más y los partidos políticos están más confrontados entre ellos y más fragmentado el arco parlamentario, nacionalmente y también en el Parlamento Europeo. Esa es la primera consecuencia. Pero la segunda, que para mí es, si cabe, todavía más importante, es que precisamente por esa fragmentación de los arcos parlamentarios nacionales y europeos, lo que vemos es un condicionamiento cada vez más claro de la agenda de los partidos de centro por parte de los partidos de, en este caso, sobre todo, extrema derecha. Y aquí hay unos datos muy interesantes que lo que nos muestran, sobre todo esta de aquí abajo, bueno, ya un día conseguiré que esto me haga un poco de caso, bueno, en fin, esta de aquí abajo, que lo que viene a decir es dónde estaban respecto a una posición pro-inmigración y una posición anti-inmigración, 0 sea pro-inmigración, 10 sea totalmente anti-inmigración, las distintas fuerzas políticas según su ideología. Pues bien, la derecha radical, que es el de más arriba, este de aquí, el azul es 2014 y el rojo es 2017, por lo tanto mide el momento de más impacto de la crisis de refugiados, la crisis migratoria. Mientras que en 2014 estaban muy anti-inmigración, en 2017, tras la crisis de refugiados o migratoria, siguen estando muy anti-inmigración, un poco más, pero bastante anti-inmigración. No nos sorprende, son partidos de extrema derecha que siempre han estado en esa lógica. Sin embargo, lo más interesante es que precisamente por estas cifras de aquí, estas cifras de crecimiento de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, pero en general en todos los países europeos, precisamente como consecuencia de este gráfico de aquí, son las fuerzas de centro las que también van cambiando su percepción sobre las migraciones. Y mientras que en 2014 los cristianodemócratas estaban aquí, en el azul, respecto a su posición anti-inmigración, en torno al 5, ¿no? 5 y algo, en 2017 ya están en el 6, es decir, son más anti-inmigración. Y eso también sucede con los socialistas y sucede con los conservadores. Es decir, todo el arco parlamentario ha ido girando, adoptando sus posiciones hacia posiciones que antes considerábamos de extrema derecha. Es decir, hay un punto de reflejo de las agendas en los partidos de centro respecto al
condicionante general o al debate general a raíz de las crisis. Eso tiene esa doble consecuencia. Y esa doble consecuencia, fragmentación y modulación del discurso de los partidos de derecha, es lo que hace, los partidos de centro, perdón, es lo que hace que sea mucho más difícil la gobernabilidad en muchos países europeos. Por lo tanto, más fragmentación a nivel europeo. Y hasta aquí hemos analizado, digamos, las dos primeras crisis. Esas crisis que se saldan con divisiones norte-sur, que se saldan con divisiones este-oeste y que se saldan con desafección general hacia la democracia o hacia las fuerzas tradicionales políticas. Hasta 2016, que llega el Brexit en el plano europeo. Y aquí lo curioso, y no me voy a detener en los pormenores del Brexit, todos sabemos cómo empezó y todos sabemos cómo terminó, bueno, si es que todavía ha terminado. Empezó con una agenda, eso nota al pie, empezó con una agenda que era antieuropeísta tradicionalmente, de un partido antieuropeísta de siempre, que era el partido de Nigel Farage, el UK Independence Party, ¿no? El UKIP, y terminó siendo, a medida que iba avanzando toda la campaña antieuropea, una posición muy establishment, por decirlo en términos así más ingleses, ¿no? Es decir, que los conservadores acabaron siendo, o han terminado siendo, hasta el día de hoy, tan anti-Unión Europea, tan pro-Brexit como el UKIP, ¿no? Y eso terminó en junio de 2016 con el referéndum, el resultado del cual todos ustedes conocen, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues bien, en el momento, quizás se acordarán, de que sucede el Brexit, hay un pensamiento generalizado que el Reino Unido será el primero de los países en salir, que muchos otros países van a seguir la senda del Reino Unido. ¿Por qué es ese pensamiento? Pues precisamente por lo que vengo diciendo hasta ahora, porque ha ido creciendo la desafección, ha ido creciendo la división dentro de Europa, la política europea se ha vuelto mucho más compleja, polarizada y difícil de gestar y de entender, y por lo tanto el Brexit es, digamos, la primera pieza del dominó de todas las otras que caerán. Pues bien, ¿qué sucede curiosamente tras el Brexit? Pues lo que este gráfico nos dice es que cuando a los ciudadanos de los distintos países europeos se les pregunta ¿está usted de acuerdo en que le preguntemos si quiere que su país siga o no siga siendo miembro de la Unión Europea? Entonces, en todos los países, línea verde más tenue, en todos los países todo el mundo dice sí, quiero que se me consulte. Claro, aquí es una falacia de las propias encuestas, ¿no? Es decir, si a uno le preguntan, ¿quiere usted ser consultado? Hombre, ya que me está consultando usted ahora, pues le voy a decir que sí, ¿no? Es decir, hay una voluntad de ser consultado, lo cual no es raro si tomamos en consideración esa crisis de la democracia, esa desafección de la que veníamos hablando hasta ahora. Por lo tanto, todo el mundo dice sí, quiero ser consultado sobre la pertenencia de mi país a la Unión Europea. Sin embargo, cuando la pregunta cambia a, entonces, ¿quiere usted que su país se vaya de la Unión Europea? Entonces aquí ya no tanto. Aquí ya vemos que la cifra más alta es la de Grecia, que tampoco nos puede sorprender por la acumulación de crisis, que Grecia realmente las ha recibido todas, la del euro primero y después la migratoria. Por lo tanto, hay una acumulación de crisis en Grecia que hace que todavía un 36% piensan que efectivamente merece la pena salir de la Unión Europea, pero en el resto de países, y España es tradicionalmente un caso bastante paradigmático de esa diferencia entre quiere ser usted consultado versus quiere usted abandonar la Unión Europea, en los países, las líneas verdes más fuertes, todo el mundo, la mayoría, dicen que no es buena idea irse de la Unión Europea. Y aquí explica ese repunte generalizado que vemos aquí. Las visiones favorables de la Unión Europea tras el Brexit hacen una subida en los principales países de la Unión Europea. Incluso, interesante, en países como Hungría o como Países Bajos, que Países Bajos, recordemos, estaba muy enfadado con la gestión migratoria y también lo había estado antes con la gestión de la crisis del euro, pese a salir ganadora. Incluso en esos países donde había habido más polarización sobre temas europeos, incluso en esos, la pertenencia a la Unión Europea continúa siendo vista de manera positiva por parte de los ciudadanos.
Podemos discutir el por qué, quizá porque el Brexit haya sido un fracaso, quizá porque las sociedades son más europeístas de lo que nos pensábamos. Hay muchos factores que pueden explicar ese repunte en la visión favorable de la Unión Europea. Pero la cuestión es que el Brexit acaba funcionando como una especie de antídoto respecto a la voluntad de marcharse de la Unión Europea. O en otras palabras, muchos ciudadanos empiezan a pensar que quizá aquella agenda euroescéptica no era tan buena idea como se había planteado. Y esto es para mí el elemento más interesante del Brexit. No es tanto el Brexit en sí, que también lo es, y hay muchas cosas que discutir sobre el Brexit. Es el hecho que muchos ciudadanos pasan a percibir que a pesar, y a eso me voy a dirigir ahora, a pesar de que la Unión Europea quizá no sea perfecta, es mejor que la alternativa. Es decir, no estar en la Unión Europea, como han hecho los británicos. Incluso, si miramos todos los países europeos y comparamos la voluntad de pertenencia en la Unión Europea entre 2016, izquierda, y 2021, derecha, incluso vemos que las barras rojas que vienen a expresar aquellos ciudadanos que piensan que es mejor salir de la Unión Europea, van disminuyendo entre el año 2016 y el año 2021. Lo que debería de habernos hecho pensar, bueno, ya que se ha ido uno, nos podemos ir todos, eso va disminuyendo en voluntad en los distintos Estados miembros. En el año 2016 teníamos un 55% que te decía, bueno, pues quizá sí que mi país estará mejor fuera de la Unión Europea. Ese 55%, cada país es distinto, claro que sí, va cambiando a lo largo de los años. Hay una voluntad de pertenencia, de permanencia en la Unión Europea, incluso, decía, también en el propio Reino Unido. En el propio Reino Unido hay un momento en el que, tras el referéndum del Brexit en 2016, van volviendo a subir el número de británicos que piensan o que tienen una visión favorable de la Unión Europea. Es aquella parte de la población que se llaman los regretters, ¿no? Los que respecto al Brexit lo regret, ¿no? lo lamentan, se arrepienten, exactamente. Efectivamente van subiendo. Y eso es sistemáticamente en todos los países, incluso en el país que decidió irse de la Unión Europea. Esa es la primera vacuna para el futuro de la Unión Europea. La idea de que efectivamente quizá no funcione como desearíamos, pero sí es mejor que la alternativa que ha emprendido el Reino Unido. E incluso, en el caso, y ahora voy a entrar en el coronavirus en un momento, pero incluso en esta cuestión, también en el ámbito de cómo la Unión Europea o el Reino Unido están lidiando con el coronavirus en el Reino Unido, a ojos de los británicos, hay más que dicen que la Unión Europea lo está haciendo bien que los que dicen que el Reino Unido lo está haciendo bien. Es decir, hay más británicos que piensan que la Unión Europea está teniendo la buena política respecto al coronavirus que británicos que piensan que el Reino Unido está teniendo buena política respecto al coronavirus. Ahora entramos en el coronavirus, pero incluso en esta magnitud hay una convergencia de las visiones favorables en el Reino Unido sobre el estado de la Unión Europea. Eso, si vamos a mirar las poblaciones más jóvenes, que también en ciertos países son las que más han sufrido las consecuencias de las crisis económicas y las crisis sociales, también la visión es claramente positiva respecto a la Unión Europea. Cuanto más jóvenes son las poblaciones, aquí, en distintos países, más visiones favorables tienen de la Unión Europea. Mientras que cuanto más mayores, crece el euroescepticismo o la visión crítica sobre la Unión Europea. Veamos un momento la crisis del coronavirus. No me voy a detener tampoco en las causas del coronavirus ni en ninguno de los aspectos relativos a la gestión de la pandemia, salvo con un par de excepciones. En general, la pregunta de la izquierda es ¿cómo de satisfecho está usted respecto a la manera como la Unión Europea ha
reaccionado frente al coronavirus. Y aquí, en todos los países, en casi todos, bueno, no todos porque los de la derecha no, pero en casi todos los países europeos hay una percepción de satisfacción, líneas azules, sobre la manera como la Unión Europea ha reaccionado en el coronavirus. En el agregado de la Unión Europea de 27, es decir, sin el Reino Unido, 51% que piensa que ha sido una buena respuesta, 41% que piensa que ha sido una mala respuesta. Y en general, a nivel nacional, es decir, cuánto está usted satisfecho, también hay más percepción de que los gobiernos nacionales han hecho un buen trabajo en la gestión del coronavirus. Es decir, no es todo gracias a la Unión Europea, sino que los gobiernos nacionales también se llevan una buena parte del crédito en aquellos que dicen estamos bastante satisfechos, que son estos azules más claritos. Por tanto, hay que ir con cautela a la hora de dar todos los puntos favorables a la Unión Europea. No, también se pregunta sobre los Estados miembros y también reciben más o menos, reciben una buena dosis de confianza. Pero ahora entramos en lo interesante del coronavirus, como había sido el efecto vacuna para el Brexit en la percepción ciudadana. Con el paquete de recuperación, que es aquí está muy resumido respecto a las provisiones del paquete de recuperación, que sabéis que se trata básicamente de una serie de combinación de préstamos y de subvenciones para la recuperación tras la pandemia, eso que se conoce, ¿no? El Next Generation EU, el Fondo de Recuperación. En general, los ciudadanos europeos consideran que las medidas de recuperación, no solo de gestión de la pandemia, sino de recuperación post-pandemia, son consideradas de manera positiva, se han hecho de manera adecuada durante la fase de negociación de esas cuestiones. Por lo tanto, hay también una visión positiva de la gestión propia y una visión positiva de la recuperación del Fondo de Recuperación Next Generation, del cual estamos empezando a ver su implementación. Por lo tanto, esto es visión antes de todos sus objetivos y toda su plena ejecución. Y esto hace que, a pesar de todas las crisis, y ahora vamos a problematizar un poco todo esto, a pesar de todas las crisis, los ciudadanos de la Unión Europea en su conjunto todavía se sienten partícipes de ese proyecto que es la Unión Europea. Al ser preguntados sobre ¿se siente usted un ciudadano de la Unión Europea?, hay una gran diferencia entre los resultados favorables, los síes, azul, y los resultados desfavorables, el no, en rojo. Y lo mismo si vamos a verlo en los distintos países europeos. En general, incluso en Grecia, donde hay mayor, como decía, efecto, ¿no?, o acumulación de crisis, la mayoría de ciudadanos en la Unión Europea, en sus países, también consideran que se sienten ciudadanos europeos y que, por lo tanto, la idea de Europa, la pertenencia a la Unión Europea, continúa siendo percibida de manera positiva. Hasta aquí las buenas noticias. Hasta aquí una Unión Europea que resiste, una Unión Europea que todavía es percibida como positiva, pero, como decía al principio de esta sesión, que va sintiendo cómo las crisis se le han acumulado y van dejando sus consecuencias a largo plazo sobre el estado de la Unión Europea. Por supuesto, estas buenas respuestas, esa buena percepción de la actuación de la Unión Europea en el coronavirus, en el Brexit y habiendo superado la crisis económica y la crisis de refugiados, no impide, ni mucho menos, de que haya unas ciertas consecuencias en materia de desigualdades, que son estructurales o que van deveniendo estructurales en el plano europeo. Evidentemente, hay desigualdades por lo que se refiere a factores socioeconómicos y hay desigualdades por lo que se refiere a percepción de la Unión Europea o desigualdades, digamos, de identidad, de conjugación con la idea de Europa. En el plano del desempleo es evidente, es decir, hay situaciones muy distintas en países del sur de Europa,
y España es claramente un ejemplo de eso, regiones en particular que están especialmente dañadas por la situación de desempleo y en particular en las poblaciones jóvenes, que no han hecho sino ir aumentando durante las crisis y en cualquier caso en los periodos de bonanza tampoco han conseguido remontar de manera decisiva. Por lo tanto, hay una fractura clara en desempleo entre países que están casi en el pleno empleo, ¿no?, como Alemania, y que por lo tanto necesitan mano de obra para su economía, y países que, a diferencia de eso, expulsan población o son incapaces de dar trabajo a su propia población. Y esto tiene, por supuesto, también una traslación en el estado macroeconómico de distintos países. Hay países, como decía ya en 2008-2010, que tienen una capacidad de endeudamiento muy alta, que tienen una situación de deuda pública baja o una capacidad de acceso a los mercados muy alta, países del norte, países como Alemania, como Países Bajos, etcétera, y países como Grecia, como Italia, que tienen unos niveles de endeudamiento altísimos, y que además la crisis del coronavirus no ha hecho sino aumentar esos niveles de endeudamiento. Por lo tanto, una Unión Europea que, a pesar de resistir, continúa arrastrando esas fracturas que ya vimos, ya empezamos a sentir a raíz de la crisis económica y del euro de 2008-2010. Y que por lo tanto van ahondando en esa fractura, en este caso, entre norte y sur, que decíamos que parecía olvidada con la subsecuente crisis migratoria, pero que todavía tiene claramente una distribución muy distinta en unos países y en otros. Igualmente, también en el caso de los migrantes, las fracturas este-oeste todavía subsisten. Es decir, si miramos los países de la derecha, esos países de Visegrado y algunos más, que fueron muy críticos con la gestión de la Unión Europea en la crisis de los refugiados, todavía consideran que la manera como la Unión Europea lo gestionó, o como seguirá gestionando futuras crisis de refugiados en el futuro, es claramente deficiente. Y por lo tanto, se muestran todavía a día de hoy muy reacios a la relocalización de migrantes en sus propios países. Recordemos que la respuesta de la Unión Europea a la crisis migratoria fue no solo apertura de puertas, como se hizo famoso en el caso de Alemania durante la crisis por motivos humanitarios, sino también un compromiso entre los Estados miembros de relocalizar en los distintos países europeos el número de migrantes que llegaban. Pues resulta que esa redistribución de migrantes fue absolutamente rechazada por los países que acordaron previamente esto en la Unión Europea, y que por lo tanto esta relocalización de migrantes en toda la Unión Europea, lo cual por números tiene sentido en cuanto a magnitud, ¿no?, una llegada de 1 millón de refugiados en el plano alemán pueden ser muchos, en el plano europeo de 450 millones de personas, no son tantos, ¿no? Pues esa voluntad de relocalizar los migrantes que no se cumplió ya durante la crisis de los refugiados sigue siendo criticada por los países que están en la parte derecha, ¿no?, y que son menos proclives a recibir ningún tipo de migración, lo cual continúa gestando esa sensación de ansiedad que generó en 2015 la crisis de los refugiados, pero que no ha desaparecido ni mucho menos, y que por lo tanto pervive esa crisis este-oeste a la que hacíamos referencia. E incluso en la idea de solidaridad sigue habiendo una brecha muy fuerte entre los distintos países. En el gráfico de la izquierda lo que ven es la diferencia que existe entre las visiones positivas a la solidaridad y las visiones negativas a la solidaridad en distintos temas. En el caso de deuda pública o cuestiones económicas, como fue la crisis del euro y la crisis económica, sigue habiendo una gran disparidad de opiniones. Hay mucha gente que considera que es negativo esa ayuda a la deuda de otros países o la facilitación de que otros países se endeuden, y algunos que consideran que son positivos, pero en cualquier caso hay una divergencia de opiniones muy grande en materia económica respecto a lo que hay que hacer. Lo que nos indica que hay visiones políticas muy distintas sobre lo que hay que hacer en materia económica en el plano de la Unión Europea.
unos países que continúan diciendo que lo que hay que hacer es endeudarse a nivel mancomunado, a nivel paneuropeo, porque así las diferencias entre aquellos que se pueden endeudar y aquellos que no se pueden endeudar se van a reducir. Francia lo piensa, España lo piensa, Italia lo piensa, Grecia lo piensa, muchos países que piensan que hay que endeudarse conjuntamente, y otros países que piensan, no, es que si hay países que no se pueden endeudar, es culpa de esos países y sus finanzas públicas que no están en suficiente buena forma, y que por lo tanto tienen que hacer esas reformas de esos mismos países para después hablar, en segunda instancia, si cabe, sobre un endeudamiento conjunto. Y esto polariza muchísimo las divisiones o las posiciones entre los distintos países. De aquí esa fractura que pervive en materia de deuda pública entre unos países y otros. Hay una divergencia de opiniones. Pero es que resulta que también en materia de desempleo, cuando se pregunta si hay que ayudar a los países que tienen más desempleo a salir de esa situación de desempleo, hay muchos países del norte de Europa, sobre todo, que dicen, bueno, es cosa de los países propios, ¿no? Es decir, que reformen sus economías para no tener desempleo. En otras palabras, no tiene que haber solidaridad intraeuropea a la hora de abordar cuestiones sociales o cuestiones económicas, como el desempleo o como la deuda pública. Lo mismo, o un poco menor, pero bastante, en el tema de los refugiados. Hay bastante diferencia entre las visiones que dicen hay que hacerlo, hay que mostrar solidaridad a nivel europeo, aunque son muy bajas, como veis, están muy cerca del 0%. Hay poca voluntad de solidaridad y mucha gente, en cambio, que se opone a que haya solidaridad europea en el ámbito migratorio. Por lo tanto, la fractura en materia migratoria sigue existiendo en nuestras sociedades, ¿no? El caso interesante son los dos de arriba. En caso de desastre natural o en caso de pandemia, como la que hemos vivido, aquí se reduce digamos, la divergencia de opiniones entre europeos. En caso de pandemia hay más gente que considera que hay que actuar unidos, quizá porque nos damos cuenta de que efectivamente una pandemia afecta a todo el mundo por igual, se encuentre en Ámsterdam o en Albacete, y que por lo tanto hay que actuar de manera más unida. Lo mismo con un desastre natural, como fuese un terremoto o cualquier otro desastre. Por lo tanto, esto nos da una pista de qué factores a nivel europeo politizan, polarizan y qué factores no tanto. Factores sociales y factores económicos polarizan mucho, factores identitarios y de refugiados y migración polarizan mucho, factores como la pandemia, cuestiones de salud global o protección frente a desarrollos inesperados, polarizan menos. Y eso nos tiene que dar a entender también por qué algunos ciudadanos perciben el Brexit como algo que les vino dado. No es que el Brexit fuese determinante para los ciudadanos europeos antes de que el Brexit sucediese, no. La cuestión es que el Brexit, hubo un gobierno, Reino Unido, que decidió que quería hacer de la salida de la Unión Europea su bandera. Y eso nos indica por qué muchos ciudadanos europeos probablemente acabaron viendo, o hemos acabado viendo, que quizá eso era una construcción política que no iba con nosotros. Y esto explica por qué después el repunte en voluntad de permanencia. Y lo mismo con la pandemia. Y de aquí las dos grandes diferencias entre estas dos crisis. Con la pandemia, algo que nos vino desde fuera y nos afectó y nos sigue afectando, era una cosa incontrolable, una cosa que no dependía de nosotros y que por lo tanto hay que tener más Europa, más capacidad de acción conjunta para hacer frente a este tipo de crisis. Eso nos da una idea de cómo Europa ha ido funcionando en las últimas décadas de crisis. Eso se conjuga, por supuesto, con una lógica territorial todavía muy presente en la Unión Europea. Somos más proclives a ayudar a aquellos que tenemos más cerca. Y por lo tanto, los vínculos de unión y de solidaridad entre países también respetan bastante las fronteras y el posicionamiento geográfico. Desde España pensamos que hay que ayudar a Portugal y hay que ayudar a Italia, esta doble vía de aquí. En Grecia se piensa que hay que ayudar a Italia, hay que ayudar a Chipre, ¿no? También lógico por ubicación geográfica, mientras que la solidaridad
franco-alemana sigue existiendo, pero Francia mira hacia el sur, hacia Italia, y hacia el norte, hacia Bélgica. Es decir, la solidaridad también se construye no solo en torno a los temas, sino también en torno a la ubicación geográfica, como es lógica. Interesante, los bálticos se ayudan entre ellos. De eso hablaremos mañana más, en la crisis de Ucrania y de Rusia, pero los bálticos, frente a Rusia sobre todo, tienen que ayudarse entre ellos. Mientras que los países de Visegrado, de la Europa central y oriental, aquí, Polonia ayuda a la República Checa y ayuda a Eslovaquia, Hungría ayuda hacia el sur, hacia Croacia, y ayuda hacia el norte, hacia Polonia, ahí también se forma un núcleo de solidaridad entre esos mismos países. Se puede leer de las dos maneras. Se puede leer que en según qué casos hay una visión paneuropea y en según qué casos hay una visión fragmentada en los distintos países. Y finalmente, todo esto también tiene una fractura claramente sobre el estado de los valores europeos, el estado de la democracia y del Estado de Derecho en Europa. Como consecuencia, durante todos estos años de crisis acumuladas, hemos llegado a un punto en que también hay ciertos países, en particular Polonia y Hungría, que han bajado niveles, este es el informe de Freedom House, ¿no?, del estado de la democracia, en sus propios países, y han empezado a contestar, no tanto los ciudadanos, sino más bien los gobiernos en este momento en estos países, que han empezado a contestar algunos de los valores fundamentales de la Unión Europea. Es decir, Unión Europea fracturado en lo socioeconómico, fracturada en materia identitaria y migratoria, pero también fracturada en términos de valores. Países como Hungría y Viktor Orbán, que entienden que sus democracias pueden ser democracias sin ser democracias liberales. Es decir, donde el Estado de Derecho tiene graves fallos a la independencia judicial, tiene grandes fallos respecto a la protección de las minorías, tiene grandes fallos respecto a la libertad de prensa y a la libertad de opinión, y se va gestando lo que el mismo Viktor Orbán llama una democracia iliberal, donde efectivamente se pasa por las urnas, pero los resultados de esas urnas no tienen por qué ser un avance de derechos humanos, un avance en el Estado de Derecho y un avance en el estado de la democracia en su conjunto. Y por lo tanto van cayendo, y eso pasa en el plano internacional, también lo veremos mañana, la valoración de estas democracias como democracias plenas a democracias más híbridas o semidemocracias en el caso de Polonia, e incluso en el caso de Hungría, un peldaño más abajo, en democracias transicionales, en países que transicionan a la democracia, en las mismas cotas de estado de la democracia. Por tanto, Unión Europea fracturada en el plano, insisto, socioeconómico, fracturada en el plano migratorio, fracturada en el plano de los valores fundamentales del estado de la democracia. Y aquí, finalmente, para poner encima de la mesa la última fractura, hay una fractura claramente que tiene que ver con las siguientes preguntas. Es muy distinto, y trataré de detenerme un poco en esto porque me parece especialmente importante entenderlo, es muy distinto que haya una voluntad de mejorar aquello que no funciona a nivel europeo por parte de los ciudadanos que a nivel nacional por parte de los ciudadanos. Es decir, en primera instancia vimos que hay una crisis de la democracia que afecta a los países en muchos de ellos, como a la Unión Europea en su conjunto. Pero ante esta crisis de la democracia puede haber dos respuestas muy distintas. Una respuesta puede ser, pues entonces reforcemos la democracia europea para hacer frente mejor a las crisis que vengan, o reforcemos a los Estados miembros de la Unión Europea en sus sistemas democráticos. Y aquí es donde me quisiera detener un momento porque tiene muchas consecuencias en la gobernanza europea. Estos gráficos nos dicen, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con la siguiente constatación? Más decisiones deberían de tomarse en el ámbito europeo. Pues bien, resulta, en según qué países no, pero si nos miramos la media, 27, Unión Europea 27, la mayoría de países
y en buenas proporciones, creen que se deberían de tomar más decisiones en el ámbito europeo, decisiones que se entiende les afectan, ¿no? O nos afectan como ciudadanos. Bien, primera parte de la historia. En general, más decisiones deberían de tomarse a nivel de la Unión Europea. En general, estamos de acuerdo. Primera parte de la historia. Segunda parte de la historia. Si habría que tomar más decisiones en el plano europeo, y aquí hay otro gráfico que veo que no he puesto, pero que es sistemático en los ámbitos temáticos, lucha contra el terrorismo, lucha contra la corrupción, política exterior y de defensa, muchas de las respuestas, todo el mundo dice sí, habría que tomar más decisiones a nivel europeo sobre esas cuestiones que nos afectan, todas estas cuestiones. Ahora bien, y esto es lo interesante, esas decisiones que habría que tomar más como europeos, ¿quién las debería de tomar? Y aquí es donde empezamos a ver matices interesantes. Hay una buena parte de las élites europeas, y la definición de élites según este gráfico es creadores de opinión, políticos, prensa informada, la gente que tiene más, digamos, conocimientos sobre eso, que piensan que la Unión Europea debería, en su conjunto, la Unión Europea en su conjunto, debería de tener más poderes de los que ahora tiene. Mientras que si se pregunta al público en general, columna azul, ya hay mucha menos gente que dice la Unión Europea debería de tener más poderes de los que ahora tiene. El de en medio es bastante igual, por lo tanto no lo digo. Y en cambio, hay mucha más gente, o sea, mucho más respuestas positivas por parte del público en general que dice que la Unión Europea sí que quizá, o sea, sí que tendríamos que tener más decisiones en el plano europeo, pero que no debería de ser la Unión Europea quien las tome esas decisiones, sino que deberían de ser los Estados miembros actuando conjuntamente en la Unión Europea. El público en general dice que más poderes deberían de devolverse a los Estados miembros, por lo tanto, una Unión Europea más intergubernamental, acuerdo entre Estados, y las élites continúan pensando, como lo pensaban en la primera columna, que esos poderes no deberían de tenerlos los Estados miembros, sino la Unión Europea. ¿Qué estamos viendo aquí? Una disgregación muy fuerte entre los creadores de opinión que piensan, y me atrevo a decir, pensamos que la Unión Europea debería de tener más poderes para actuar mejor en aquello que nos importa como ciudadanos, decía lucha contra el terrorismo, coronavirus o lo que sea, versus un público que ve que sí que habría que cooperar en el plano europeo, pero no necesariamente mediante las instituciones supranacionales, sino más bien mediante la actuación de sus propios estados en la Unión Europea. Y ese matiz es muy interesante, porque cuando preguntamos sobre a los estados europeos, a las élites europeas o al público europeo qué debería de acabar siendo la Unión Europea, todavía se ve más claramente. ¿La Unión Europea tendría que convertirse en unos Estados Unidos de Europa? ¿En una Europa federal? ¿En el sueño paneuropeo? Pues bien, las élites en general tienden a estar de acuerdo con esta afirmación, mientras que el público ya no está tan de acuerdo con esta información y está claramente en desacuerdo con esa Europa federal. Esto nos está indicando, el sueño de la Europa federal, entre nosotros, ahora que estamos en confianza, es un sueño irrealizable, digamos, por muchos motivos, pero es muy poco probable que lo veamos en nuestro tiempo de vida. Por lo tanto, es algo que no es realizable. Pero sí es interesante ver cómo hay claramente una visión distinta entre lo que piensan los representantes políticos o lo que piensan las partes más informadas sobre el Estado de la Unión Europea de lo que piensa el público en general que tiene. Y ustedes probablemente no son público en general porque están en estas sesiones, pero fuera en la calle probablemente tendrían una visión muy distinta sobre la Unión Europea. Y además dirían que no es tanto que hay un problema de democracia europea que haya que resolver en el plano paneuropeo,
sino más bien lo que habría que hacer es reforzar las democracias nacionales para que actúen mejor en las cosas que les importan a los ciudadanos. Y esto nos da, además de la fractura socioeconómica, la fractura identitaria migratoria, la fractura de desafección que decíamos y liberalismo que decía anteriormente, nos da otra fractura. Y es una fractura entre el método supranacional que parecen las instituciones europeas entestadas en hacer avanzar, versus el método intergubernamental o el refuerzo de los poderes de los Estados en el seno de la Unión Europea. Y es una fractura que tiene mucho que ver con por qué muchas veces la Unión Europea está quizá o no rinde tanto como quisiéramos que rindiese. Porque probablemente hay una reticencia, porque a ver, los gobiernos los ven estos datos, hay una reticencia por parte de los gobiernos a actuar, a avanzar mucho en el plano paneuropeo y tienden a querer recuperar poderes para los propios estados. En conclusión, la Unión Europea es cierto, en balance, que ha podido resistir a una década de crisis. Es decir, la Unión Europea es resiliente, ¿no? Esa palabra de moda ahora es resiliente, la Unión Europea es resiliente. Ni finalizó con el euro, con la crisis del euro, ni finalizó con la crisis de refugiados, ni con el Brexit, ni con el coronavirus. Sin embargo, y como reflejo de esas crisis, el populismo euroescéptico ha ido condicionando el pensamiento o la manera como percibimos a la Unión Europea. Y si bien hay ciertos elementos positivos en la integración europea, como el Next Generation EU, ¿no? El Fondo de Recuperación, o como el Plan Conjunto de Vacunación, eso no significa que la Unión Europea esté libre de cualquier peligro o esté absolutamente aceptada en tanto que órgano político supranacional, sino más bien que lo que estamos viendo como consecuencia de estas crisis es una Unión Europea más fracturada. Una Unión Europea más fracturada significa una visión sobre la Unión Europea más polarizada, más confrontada entre modelos de la Unión Europea. Y que, por lo tanto, esta fractura tiene mucho que ver con las distintas desigualdades que se han ido acumulando, las distintas fracturas que se han ido acumulando a raíz de 10 o 12 o 15 años de crisis. Y además esas fracturas no son solo sobre aspectos temáticos, sino que han llegado a afectar los valores fundamentales de la Unión Europea. Eso que decimos las democracias liberales, ¿no? El Estado de Derecho y demás. Por lo tanto, una Unión Europea resiliente, pero a su vez fracturada. Una Unión Europea que probablemente, si nos preguntamos sobre su estado, podríamos decir que es mejor que la alternativa de la no Europa, pero que no convence plenamente en la manera como funciona. Y esto es interesante, porque no es que queramos más Brexit, pero quizá queremos más capacidad de resolución de problemas que no está dando o que no está suficientemente dando la Unión Europea. Y esto es todavía más exagerado cuando vemos las discrepancias que existen muchas veces entre ciudadanos y élites respecto a ¿qué? Respecto al futuro de la Unión Europea. Mientras muchos de los representantes políticos de centro siguen hablando de la Unión Europea federal, cada vez hay más fuerzas políticas y por lo tanto también más ciudadanía que da apoyo a esas fuerzas políticas que piensa que habría que devolver poderes a los Estados-nación. Lo cual no significa que sea la buena solución, pero sí es la preferencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No quiero terminar con notas negativas, sino más bien con notas positivas sobre el momento en el que estamos en la Unión Europea. Probablemente estamos en un momento trascendental para el futuro de la Unión Europea, no solo por todas esas crisis que hemos ido acumulando, que hemos visto hoy, sino también por lo que viene enfrente de nosotros a partir del momento en que estamos hablando. En primer lugar, hay una conciencia colectiva de que la Unión Europea, si quiere ser efectiva, tiene que ser más flexible, tiene que ser más capaz de tomar decisiones de manera rápida y no bloqueos constantes como lo vemos en la prensa cada vez que hay una crisis y cumbres hasta altas horas de la madrugada en Bruselas. Hay que actuar de manera más diferenciada, hay que ser más capaz de dar respuesta a las necesidades y ambiciones de los ciudadanos.
Y en particular hay que hacerlo sobre cosas que se demuestra que tienen alta aprobación, como por ejemplo el Next Generation EU, como por ejemplo la consecución de vacunas. Yo siempre digo lo mismo, eso es una nota al pie, pero es importante. Siempre hay que pensar en la alternativa de esos dos fondos. Sin el fondo Next Generation EU, ¿dónde estaríamos? Con niveles de endeudamiento disparados en países que ya tenían niveles de endeudamiento disparados y con una crisis financiera como consecuencia de la subida de la prima de riesgo y todo eso, ¿eh? ¿Os acordamos de esas frases? Y en cambio estamos en una situación en que el endeudamiento es conjunto, por parte del conjunto de la Unión Europea, y permite una política fiscal expansiva que veremos si dará buenos resultados. Eso lo evaluaremos cuando podamos ver los resultados. Pero en cualquier caso tiene una capacidad de acción conjunta. Y lo mismo para el coronavirus. Si no hubiésemos tenido un plan conjunto de negociación con las empresas farmacéuticas de las vacunas y un plan conjunto de distribución de las vacunas, probablemente se pueden imaginar quién estaría vacunado en primera instancia y quién estaría vacunado en última instancia a nivel europeo. Probablemente serían los holandeses los primeros que hubiesen tenido la vacuna y pues los españoles, no los últimos, pero tampoco hubiésemos sido los primeros, ¿no? Y en cambio los búlgaros y los griegos y demás probablemente sí que estarían en una situación de vacunación mucho peor. Por lo tanto, la alternativa, es decir, no acción conjunta por parte de la Unión Europea en vacunas, no acción conjunta en recuperación post-pandemia, era peor que lo que tenemos ahora. Que no significa que todo funcione bien, ¿eh? Insisto, no significa que todo funcione bien, sí significa que la alternativa es peor. Y además estamos, decía, reengancho con lo que decía anteriormente, en un momento en el que pensamos que hay que reflexionar o volver a pensar sobre la manera como la integración europea sucede. Hay que reformar todas esas normas que dábamos por descontado. Por ejemplo, las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales. Hay una consideración compartida que esas reglas fiscales que en 2008 y 2010 nos empeñamos en defender, no desde aquí, sino desde la Unión Europea, que no se podía mover ni una coma de esas reglas de estabilidad, a día de hoy todos los países las han incumplido y por lo tanto hay una conciencia mayor de que hay que reformar esas reglas que ya nos sirven. Hay que reformar los niveles de endeudamiento permitidos, que están en el 60% del PIB, cuando países como Italia están muy por encima del 100%. Por lo tanto, hay que reformar los niveles de endeudamiento, hay que reformar los niveles de déficit, y todo esto es objeto de debate ahora mismo en Bruselas y en las capitales europeas. Del mismo modo que hay que reformar el área de libertad, seguridad y justicia, el espacio Schengen, los protocolos de Dublín para la recepción de refugiados. Esto ya se ha demostrado que no funcionaba y hay que reformarlo. Todas esas reglas que parecían sagradas en el plano europeo a día de hoy están siendo discutidas y están empezando a ser reformados, lo cual nos abre un periodo de reforma europea que va mucho más allá del Next Generation o del Fondo de Recuperación, sino que toca casi todas las reglas de funcionamiento de la Unión Europea. Y además lo podemos hacer con unos liderazgos nuevos, o no tan nuevos, pero con unos liderazgos que son en los principales países europeos claramente pro-Unión Europea. En Alemania, Merkel tuvo muy buena consideración porque mantuvo la Unión Europea no desunida, ¿no? o consiguió salvar a la Unión Europea, pero tampoco tenía una agenda de reforma de la Unión Europea. Bueno, hay un nuevo canciller, veremos con qué resultados, Olaf Scholz, con una coalición que parece claramente más proeuropea y parece con una ambición clara en el ámbito de la relación con otras potencias, de una manera mucho más asertiva que el gobierno de Merkel. En Francia veremos, es el gran interrogante, tenemos elecciones presidenciales en abril de este año, por lo tanto en nada, en un mes, un par de meses, y veremos si Macron reedita victoria. Si la reedita, pues todavía tendremos un país, un presidente con una visión proeuropea para Francia. En España hay un gobierno que cuando haya elecciones veremos qué pasa, pero que en cualquier caso también tiene una visión positiva sobre la Unión Europea. En Italia tenemos a Mario Draghi, que sigue como primer ministro y que todavía tiene una visión positiva sobre la Unión Europea. En Portugal, Costa revalidó su mayoría y también tiene una visión europeísta. Incluso en Holanda, Rutte,
que parecía un euroescéptico muy fuerte durante la crisis del euro, a día de hoy está siendo más europeísta de lo que era. Por tanto, nuevos liderazgos que nos permiten una conjunción de factores para repensar esas reglas. Aunque con el gran reto pendiente, y con esto lo dejo porque es objeto de mañana y de pasado, de una capacidad de acción exterior, de acción en política internacional, todavía muy, muy deficitaria por parte de la Unión Europea. Pero esto, como decía, mañana, y si hay alguna pregunta sobre el estado de la Unión Europea, quizá lo podemos hacer en los minutos que quedan. Muchas gracias. Una estupenda exposición que seguro que da, vamos, que suscita algunas intervenciones por parte de ustedes. Empezamos allí al fondo, por favor. Sí, muchas gracias por la exposición muy clara. El primer tema, el valor añadido de la acción de la Unión Europea. Veo temas, por ejemplo, bueno, con el tema de la fiscalidad, el tema de la unanimidad en la fiscalidad, hemos hablado del tema también de las políticas fiscales, bueno, de las vacunas y de la respuesta a la crisis. Ahí se ha visto claramente el valor añadido de la acción de la Unión Europea, pero hay unas reticencias, por ejemplo, el tema de fiscalidad, que es el que me viene más a la cabeza. La alternativa a la no acción común es que haya actores, no voy a decir nombres porque es de mal gusto, pero que pagan el 0,005. O sea, que no es perder soberanía poner en común. Y este tema habría que explicarlo bien para que los ciudadanos lo entiendan. Esa es una primera pregunta. ¿Cómo lo ve? Y luego, en segundo lugar, el tema de las distintas velocidades. Puede haber círculos concéntricos, bueno, es un debate que lleva tiempo, pero ¿lo ve factible ahora mismo que haya un núcleo duro, digamos? No sé si coincidiría con la zona euro o sería, dependiendo del tema, ¿no? Y que a lo mejor otros países que van más despacio, como en algunos temas, como Polonia o Hungría, u otros vayan a otra velocidad. Vamos, como os queda poco tiempo, vamos a agrupar preguntas. Por favor, aquí adelante. Es una pregunta un poco... No, utilice el micrófono. Perdón. Es una pregunta un poco distinta. Bueno, la exposición magnífica. De todas formas, para mí hay una cuestión metodológica que es, en todas estas estadísticas hay una parte de las personas que las responden que, con todos los respetos, pues sus conocimientos son muy limitados, ¿eh? Y las consecuencias pues se las pueden explicar al Reino Unido, que es cuando en un país decide las personas menos informadas, pues van a donde van. Entonces, quizás es el question mark de todo lo que has presentado. Con todos, insisto, mis respetos. Y la otra pregunta es, estos son los datos, pero aquí parece que los problemas esenciales están en la Unión Europea y que los problemas de Grecia se los creó la Unión Europea y los problemas de paro y de deuda de España se los creó la Unión Europea, lo cual es mentira, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí comprendo que hay que hacer una presentación equilibrada y sin provocar quizá, pero claro, hay elementos que hay que meter el dedo en el ojo para, me parece a mí, y perdón, ¿eh? No. ¿Alguna otra intervención por parte de ustedes? ¿Qué tal? Y muchas gracias. Va un poco al hilo también de lo que preguntaban por aquí con las distintas velocidades, ¿no? Una vez aceptada resignadamente que la utopía federal es eso, una utopía, y sin reflexionarlo mucho, pero al hilo de ese gráfico de flujos de solidaridad entre países, me preguntaba, teniendo que ver con esto de las distintas velocidades, si esos flujos de solidaridad en una futura mayor flexibilidad dentro de la Unión no podrían generar cooperaciones reforzadas, por ejemplo, entre países del sur, donde hubiera una mayor coincidencia institucional incluso, que elevara ese nivel de federalización entre países donde se establecen además esas corrientes de solidaridad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues sale esto, Paul. Bueno, son todas ellas preguntas muy relevantes y tendré que responderlas en un tiempo récord, ¿no? Pero bueno, mañana quizá hay algún elemento adicional que se puede tratar.
Sobre distintas velocidades, que son dos preguntas muy relevantes. Primero, hay que decirle que las distintas velocidades han existido desde el primer minuto. Es decir, la Unión Europea se ha gestado a distintas velocidades, porque precisamente hay países que han decidido integrarse en todos los ámbitos y hay países que no han decidido integrarse en todos los ámbitos, e incluso en aquellos ámbitos en los que deberían de integrarse sine qua non, como es el euro, hay países que todavía son reticentes a formar parte de la zona euro. Por lo tanto, las distintas velocidades existen. El euro en sí es una distinta velocidad, pero incluso dentro del euro hay países que no quieren adoptar el euro, y dentro de la Unión Europea no quieren adoptar el euro y parece que nunca lo harán. El Reino Unido ya lo dijo, que nunca lo adoptaría, ahora ya se ha ido, por lo tanto no lo va a adoptar tampoco, ¿no? Pero efectivamente, y lo mismo con Schengen, lo mismo con la cooperación en defensa, lo mismo en muchos otros ámbitos. Por lo tanto, las distintas velocidades existen. ¿Cuál es el problema realmente? El problema es que las distintas velocidades aplican solo en algunos ámbitos de manera de acuerdo con los tratados. En otros grandes temas, como por ejemplo la adopción del Fondo de Recuperación, como por ejemplo la política exterior, como por ejemplo la reforma de los tratados, en todos estos ámbitos aplica la unanimidad. Y entonces es ahí donde, cuando hay que tomar grandes decisiones, o en la crisis de los refugiados al final se adoptaron todas las cuestiones por unanimidad también. Ahí donde hay que tomar decisiones rápidas y eficaces es cuando la Unión Europea no acaba de funcionar. Entonces, las distintas velocidades, el debate es, ¿se puede hacer del modelo de las distintas velocidades o la flexibilidad, hay muchos nombres para la misma cosa, el modelo por defecto de la Unión Europea? ¿O seguimos con un modelo por defecto que rige el método intergubernamental y el acuerdo por unanimidad entre los Estados? Estamos más cerca de ese segundo modelo que del primero. Y entonces, líderes como Macron dicen, en el caso de la ampliación a nuevos países, ¿no? Macedonia, Albania, los países de los Balcanes, Macron dice, no vamos a aceptar esos nuevos países si seguimos sujetos a las mismas reglas de funcionamiento, porque si ya nos bloqueamos ahora, imaginaros con la entrada de nuevos países, ya no digamos de Turquía, por ejemplo, ¿no? Que también es país candidato. Por lo tanto, ese debate que Macron ha puesto encima de la mesa de manera más clara, pero no solo él, dice, reformemos primero la manera como tomamos las decisiones para ser más eficaces y después ampliémonos. O no, pero en cualquier caso, primero lo primero y segundo lo segundo, ¿no? Y este es el debate que ahora mismo hay. Es muy difícil llegar a buen puerto por una simple razón, y es que cualquier reforma de los tratados que hiciese de la mayoría cualificada como mecanismo principal de toma de decisiones en según qué ámbitos donde no rige todavía, o que hiciese de las distintas velocidades la regla principal, eso hay que adoptarlo por unanimidad. Y entonces estamos en ese constante debate que explica el por qué este debate no es nuevo, sino que ya hace muchos años que lo arrastramos. Y rápidamente, para no dejar de responder a preguntas más complicadas, ¿no? Personas poco informadas, bueno, yo eso diría que es el problema de cualquier democracia, es decir, no es solo de la Unión Europea, ¿no? Es decir, podemos concebir si la gente vota con sentido de consecuencia en las elecciones nacionales, pero no por eso nos vamos a cargar las elecciones. Pues lo mismo para la Unión Europea, no porque la gente no sepa exactamente cómo funciona, vamos a pensar que la Unión Europea hay que desballestarla y ahí se ha acabado, ¿no? Yo creo que... No, ya lo sé. Pero para problematizar un poco la respuesta y llevarla al absurdo, ¿no? Que es un problema de las crisis de las democracias. Pero déjame darte un dato positivo. Si algo ha aumentado, y esos son otros datos que os podría dar en otra ocasión, si algo ha aumentado a raíz de las últimas crisis es la conciencia por parte de los ciudadanos que aquello que sucede en Europa es importante, es determinante. Y cuando un proyecto político que veíamos como muy lejano pasa a ser muy cercano, la consecuencia natural es que se politice más, es que se confronte más, es que haya más contestación europea. Y eso es sano. Es sano porque, si no, sería un proyecto como un ovni, ¿no? Con el cual no nos relacionamos. Por lo tanto, esa politización, contestación, polarización europea es algo que quizá es el primer paso hacia una Unión Europea, una visión de la Unión Europea, un demos europeo más consolidado. Es lento, lo veremos en muchos años y quizá no lo veremos, pero en cualquier caso quizás sea el primer paso sobre la normalización de la democracia europea. Y finalmente, no, yo creo que con esto respondo bastante, ¿no? ¿Sí? Muy bien.
terminamos, pero pensaba que alguno de ustedes lo iba a suscitar. A mí me llama muchísimo la atención. Yo ya se lo había... Esto mismo, vamos, el mismo... en otro momento también Pol Morillas había apuntado esto. A mí me ha llamado muchísimo, creo que es un tema muy interesante, como tal vez como consecuencia de las dos primeras crisis, la del 8, la económico-financiera, digamos, y la de refugiados, inmigración, inmigrantes y refugiados, y con el ascenso de la extrema derecha que provoca, los programas y los posicionamientos de todas las fuerzas políticas, liberales, socialistas incluidos, se van deslizando, modulándose, decía Pol Morillas, se van deslizando hacia posiciones menos centradas, ¿no? Un tema muy interesante, ¿no? Permanecen, digamos, las fuerzas políticas con sus títulos y con sus carátulas convencionales, pero el contenido programático, por así decirlo, van deslizándose en el eje de izquierda a derecha, van hacia la derecha, ¿no? Y eso es un tema interesante, ¿no? En el origen de la polarización de la cual hablamos tanto, ¿no? En este país o en tantos otros europeos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos, muchas gracias, querido Pol, y mañana nos vemos, ¿eh? Muchas gracias a todos.